Una orden internacional de captura en contra de él emitida por Interpol. El problema es que, hay un escenario muy complejo, porque lo primero que podría ocurrir es la expulsión de España, ¿no?, de César Inostroza, pero para eso habría que determinar una irregularidad en su proceso de salida del Perú e ingreso a España. Y ahí se complica un poco la cosa, porque él ha entrado con su pasaporte aparentemente debidamente sellado, ha salido del aeropuerto de Guayaquil, ha ido vía Ámsterdam a París y de ahí ha terminado en Madrid. Es decir, que entre comillas su ingreso a España ha sido legal, y eso pondría ciertos peros a la posibilidad de expulsarlo. Encima él ha puesto la mano y ha dicho solicito asilo, con lo cual se genera un problema de índole legal, porque alguna respuesta tiene que haber de las autoridades españolas con respecto a esta solicitud. Va a ser un proceso, ¿no? Y luego viene el proceso de extradición, que no tiene que ser un proceso que dure mucho tiempo. Simplemente hay que, como nos lo explicaba ayer Miguel Ángel Rodríguez Baquey, es un procedimiento que en prácticamente un mes puede estar ya entregado por parte de las autoridades peruanas a las correspondientes de España, y a partir de ese momento iniciar un proceso allá donde hay que acreditar si hay compatibilidad de delitos, es decir, los delitos que se le atribuyen también son delitos en España, que él no tiene cuentas pendientes con la justicia española y que por lo tanto la solicitud de la justicia peruana es razonable, y enviarlo de regreso al Perú, que es lo que tendría bajo cualquier forma que ocurrir. Ahora, lo que nos queda pendiente es saber exactamente qué fue lo que ocurrió con la salida de Inostroza. Se han mostrado evidencias a través de un video proporcionado por Migraciones, por el Departamento de Migraciones del Ecuador, porque en Huaquillas, para entender qué es lo que ocurre, hay un puesto binacional. Es decir, uno entrega su pasaporte en la ventanilla de Perú, se registra su salida, se sella el pasaporte y uno inmediatamente pasa a la otra ventanilla, que es de Ecuador, ¿no?, donde lo reciben las autoridades migratorias ecuatorianas, registran el ingreso y le ponen el sello de ingreso. ¿Qué pasó en ese momento? Migraciones ha dicho que esta funcionaria que estaba en la ventanilla, y que tengo su nombre por acá, ¿cómo es que se llama esta chica? Le están a Jennifer, ¿no? Jennifer Bustamante Moretti, le han echado a ella todo el pato, es decir, ella es la responsable y la cómplice. Sin embargo, aparentemente ella hace un procedimiento absolutamente normal, es decir, recibe el pasaporte de Inostroza, ingresa los datos en la pantalla y en la pantalla no se activa la alerta. Entonces, ¿qué puede haber ocurrido ahí? Que alguien bajó esa alerta, es decir, desenganchó esa alerta desde Lima para que él pudiera pasar, ¿no? Pero igual, si lo hubiera hecho, el registro de salida hubiera quedado registrado. La segunda posibilidad que nos ha explicado Boris Potosén, que es la que probablemente haya ocurrido, y él ha sido director de Migraciones y tiene mucha experiencia en todos estos procedimientos, es que haya habido un cambiazo, es decir, además hay una persona al costado de Inostroza que tiene un comportamiento muy extraño, no está claro qué es lo que él hace ahí, porque además él está esperando a Inostroza, ¿no? En las imágenes del salón completo se ve que él está esperando que llegue Inostroza. Entonces Inostroza llega, entrega un pasaporte en el que podría estar su foto más no sus datos, es decir, un pasaporte donde no decía César Inostroza, sino otro nombre. La funcionaria de Migraciones peruana recibe ese pasaporte, pone los datos en la pantalla, no tiene ningún impedimento, le pone el sello y pasa, y en el momento de pasar por debajo de la ventanilla, Inostroza cambia de pasaporte y entrega el suyo, ¿no? El que tiene realmente registrado su nombre. Para cubrir lo que está haciendo Inostroza, el cambiazo, la otra persona mantiene ocupada, la funcionaria de Migraciones peruanos, dándole su pasaporte para que tramite, lo cual la obliga a voltear hacia la pantalla y no estar atenta a lo que está ocurriendo, es decir, a darse cuenta de que hay nombres diferentes entre el pasaporte que ella pudo haber recibido y el que estaba entregando para el control de ingreso en Ecuador César Inostroza. Esta es la teoría que hay en este momento sobre lo que ha ocurrido. Ahora, ¿quiénes son los que han colaborado para que
puede hacer esto César Inostroza? Esa es la primera pregunta. La segunda es ¿por qué diablos César Inostroza no estaba bajo vigilancia? Es decir, una vez más, ha estado bajo vigilancia meses por las sospechas de su relación con esta organización Los Cuellos Blancos, que finalmente se acreditó, y lo único que impedía que él estuviera en la cárcel ya como Walter Ríos, el expresidente de la Corte de Justicia del Callao, es que tenía la protección que le daba su condición de miembro de la Suprema y que tenía que ir al Congreso antes de tomarse medidas más drásticas contra él. Se podía impedir la salida del país, pero no se le podía detener, ¿no? Entonces, si esto estaba en proceso, con más razón había que establecer una vigilancia sobre él. Es decir, tiene impedimento, hay que vigilar que esto se cumpla. Y el día 6 de octubre, cuando se publica que él ha perdido todos los privilegios por la decisión del Congreso y que a partir del día 7 él podría ser sujeto de una serie de medidas, o objeto, perdón, de una serie de medidas, ¿no es cierto? Y como ya incluso el pedido de prisión, que era cuando más había que ajustar la vigilancia contra él, nadie lo vigilaba. Nadie lo vigilaba, el señor se fue tan pacho hasta la frontera y salió, insisto, aparentemente a través de este mecanismo del cambiazo de pasaporte, ¿no? Entrega uno donde no está su nombre y entrega otro que es el suyo, el verdadero, digamos, el legal, a la ventanilla de Ecuador. Eso también tiene que ser esclarecido, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la responsabilidad? El doctor Mario Amoretti, abogado penalista, está en la línea y quisiera que nos explique. Muy buenos días, doctor Amoretti. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo funciona el procedimiento de detención? ¿Ha sido por qué la detención de Inostroza? ¿Por la solicitud de Interpol, por el reclamo internacional de Interpol? Es lo que procede, ¿no es cierto? Una detención preliminar o preventiva. Exactamente, sí. Él había burlado ya el impedimento de salir del país y aquí hay funcionarios o servidores públicos que están involucrados en esta fuga. En segundo lugar, esta detención se produce justamente a raíz de la medida de detención en una investigación preliminar dispuesta a pedido del fiscal supremo Pablo Sánchez y otorgada por el juez supremo en lo penal, donde dispone justamente esta medida. Ahora, ¿qué es lo que viene aquí? Lo que es conveniente que las autoridades diplomáticas de nuestro país hagan todas las gestiones pertinentes en España, como se hizo en el caso de Belaúnde del Ocio, en el caso de Montesinos, en el caso de Orellana, a fin de que él sea expulsado, porque el trámite de una extradición demora, porque el trámite de una extradición demora, pues ya lo conocemos en el caso de Fujimori y en el caso de Toledo, puede demorar más de un año, hasta 2 años o 3. De tal manera de que es conveniente de que las autoridades diplomáticas del Perú en España realicen todas las gestiones pertinentes y que en estos momentos también la Fiscalía Suprema disponga el envío de un fiscal supremo en lo penal para los efectos de que se realicen todas las gestiones a fin de que Inostroza sea expulsado de España. Claro, porque digamos, eso es lo que tendríamos que acreditar. O sea, pero ¿qué necesitamos entregar como elemento para que las autoridades españolas procedan a la expulsión? Es decir, alguna irregularidad en el trámite entre su salida y su ingreso, porque su ingreso ha sido formalmente legal, ¿no es cierto? El problema es que su salida del Perú no fue legal. Probablemente que aquí hay que establecer no solamente responsabilidades políticas, sino responsabilidades penales de funcionarios o servidores públicos que de una u otra manera han encubierto este delito de encubrimiento personal, dada la gravedad de la imputación que se le formula a Inostroza, podrían ir de hasta 15 años de pena privativa de libertad por haber intencionalmente permitido la fuga de Inostroza. Claro, pero me refiero a qué elementos tenemos que acreditar nosotros ante las autoridades españolas para que proceda su expulsión, la expulsión de Inostroza. Por supuesto, y sobre todo que de acuerdo a las imágenes que se han verificado, lo que sucedió el 7 de diciembre con la fuga de Inostroza y que lamentablemente
las autoridades del Ejecutivo han tenido conocimiento y no hicieron absolutamente nada para los efectos de que se tomaran las medidas pertinentes. Y podría suceder lo siguiente, de que imaginémonos de que España le hubiese dado el asilo. ¿Quién es el responsable? Es el Ejecutivo, puesto que el Ejecutivo tenía pleno conocimiento del día 7 de diciembre. Aquí hay una conjunción de entidades y funcionarios que de una u otra forma han permitido que se haya fugado Nostroza. Primero, el Congreso, que no envió el cuaderno o el expediente correspondiente a la Fiscalía Suprema. Te dicen, oiga, pero ya le había salido la resolución en el peruano, perdón, y que una resolución en el peruano en modo alguno puede servir de sustento para que el fiscal solicite a un juez la prisión preventiva o la detención, en este caso, en una investigación preliminar. Tiene que ser con documentos que sustente la comisión del hecho delictivo y que esta persona está vinculada al hecho delictivo, y eso lo tenía el Congreso. Y lamentablemente hemos visto cuántos días se ha demorado, 12 días. O sea, Mario, lo que tú dices es que no era posible que el día 6, es decir, se publica la resolución en el Congreso, lo cual le quita ya la protección a César y Nostroza, es decir, que desde el día domingo 7 él ya no tenía la protección, que no es cierto, ni las prerrogativas de un miembro de la Corte Suprema. Por lo tanto, como era un ciudadano común y corriente, el fiscal no podía solicitar una detención provisional, como se llama. Se podía haber pedido una detención preliminar, como sucedió ahora último, en los casos que hemos conocido de los asesores de Keiko Fujimori. Pero estamos viendo también que justamente en el caso de Keiko y las otras personas que estuvieron detenidas, la sala le dijo al juez, oiga, usted ha decretado la prisión preventiva, pero no, de acuerdo a la documentación que nos ajusta, no era procedente por tales y tales razones. Y si el fiscal supremo no tenía el expediente, ¿cómo, donde está toda la documentación, estaba impedido legalmente de solicitar la privación de libertad de Nostroza? Claro, pero en todo caso, Mario, todo nos lleva al mismo punto. Nada de esto hubiera ocurrido si el señor Nostroza hubiera tenido vigilancia, como debió ocurrir, ¿no es cierto? Si tuvo vigilancia durante meses cuando era sospechoso, con mucho más razón cuando ya tienes la evidencia y cuando las otras personas involucradas en el caso están presas, como Walter Ríos, ¿no es cierto? Pero lo lógico era sostener una vigilancia sobre él. Esta vigilancia no se llevó a cabo porque había gente que no quería vigilarlo. Porque, y esto se demuestra con lo que se visualiza en las informaciones que han salido respecto a cómo él se registra en Huaquilla, donde no aparece su foto, en fin, y ahí vemos que hay no complicidad, sino que hay la ejecución de funcionarios públicos para que permitirle la salida ilegal de Nostroza. Claro, estamos ahí, o sea, Boris Potosén, que ha sido jefe de migraciones, nos ha explicado que de la visualización que él ha hecho de los videos, la impresión que él tiene es que César Nostroza no tenía uno, sino dos pasaportes. Un pasaporte falso donde no estaba su nombre, ¿no? Y por eso nosotros hemos estado reclamando desde muy temprano que Migraciones nos diga quién sale por ese puesto migratorio a las 3:56 de la mañana del día 7 de octubre. Ahí tiene que aparecer un nombre, y no solo uno, sino dos, porque la persona que acompaña a Nostroza también se registra 2 minutos o 3 minutos después. Entonces, o sea, la teoría que Boris Potosén dice que deberíamos contemplar es esa, que usó un pasaporte falso para salir del Perú y que usó su pasaporte verdadero para entrar en la ventanilla siguiente, ¿no es cierto?, a Ecuador. Claro, si queremos combatir verdaderamente la corrupción como se sostiene de parte del Ejecutivo, pues empecemos por ahí, a establecer quiénes o qué funcionarios o servidores están comprometidos, no solamente allá en Huaquilla, sino si es que verdaderamente hubo una alteración en el sistema para que él no figurara en que sería peor todavía, ¿no es cierto? Porque una cosa es que haya usado un pasaporte falso, lo cual nos lleva a una discusión bien seria sobre cuán infalibles son nuestros sistemas de identificación, pero se ha ocurrido lo otro, que alguien bajó su nombre del sistema, bueno, pero igual el nombre tendría que aparecer ahí, Mario,
bajó el sistema, pero pasó por ahí con su nombre y todo indica que no. Bueno, en todo caso, la pregunta yo la reitero a las autoridades de migraciones. ¿Quién es la persona que a las 3:56 de la mañana del 7 de octubre pasó ese puesto migratorio? ¿Aparece o no el nombre de César Inostroza? Y si no aparece el nombre de César Inostroza, ¿qué nombre aparece? Porque la funcionaria hace la digitación de algún nombre. Claro, indudablemente que, por eso lo digo, que es necesario hacer una investigación profunda respecto a quiénes, qué funcionarios y de qué entidades están comprometidas en esta fuga, porque no es una persona común y corriente. Imagínense, si eso no pasa con un funcionario de la alta jerarquía que está con orden de impedimento de salida del país y sale, por decirlo alegremente, sin que sea registrado y que no se cumpla con la orden de impedir su salida del país, es muy preocupante. Y sobre todo también una recomendación para que la Fiscalía vaya y en todo caso la Fiscalía Suprema, con autorización de las autoridades españolas, le puede tomar alguna declaración preliminar a Inostroza, porque si él se acoge a la colaboración de Eficaz, ya nos imaginamos nosotros que cuántas funcionarios públicos están en estos momentos temblando de lo que les puede pasar con la declaración y la información y la corroboración que él proporciona. Él podría hacer. Muchas gracias a Mario Amoretti, abogado penalista, por atender nuestro llamado. Muy gentil como siempre, Mario. Muy gentil como siempre. Es urgente que Migraciones nos diga quién es la persona que a las 3:56 de la mañana aparece registrada, porque si lo que aparece ahí es un nombre que no es el de César Inostroza, podemos acreditar ante las autoridades españolas que el señor salió ilegalmente del Perú, lo cual vicia todo su procedimiento que termina con el ingreso a España.